3 y versículo 14. Hoy vamos a enseñar acerca de uno de los títulos más importantes que la Biblia le asigna a Cristo, y es Jesús el Cristo como el amén de Dios. ¿Cuántos sabían que Él es el amén de Dios? Usted dice amén, ¿verdad? Pero no sabía qué significa amén. Hoy vamos a aprender qué significa esa expresión amén. Es una palabra que es usada en los diferentes países del mundo, y es una de las palabras que se dice igual, aunque usted esté hablando coreano, alemán, el amén es esa expresión que no cambia, ¿verdad? Igual que hay otra palabra que no cambia, que es, ¿verdad? Entonces esas dos palabras son como palabras universales que nos hablan de la presencia de Dios en nosotros, y en cualquier idioma, aleluya será aleluya y amén será amén también. Pero hoy vamos a conocer acerca de esta primera palabra, la palabra amén. Apocalipsis 3:14 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. La Odisea es una iglesia, y cuando dice aquí ángel, se refiere al pastor o al encargado de esa iglesia llamada la Odisea. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén de Dios. O sea, este es el mensaje de Cristo, quien es el amén de Dios. Pero no solamente dice que es el amén de Dios, sino que dice que es el testigo fiel y verdadero. No es solamente un testigo, sino que es fiel y es verdadero. Por eso termina diciendo que Él es el principio o el origen o el gobernante de la nueva creación. Entonces, si podemos revisar aquí, hay tres cosas. Primero, que Cristo es reconocido como el amén de Dios. Segundo, es reconocido como el testigo fiel y verdadero. Y tercero, es reconocido como el origen, el principio, el fundamento o el gobernante de la nueva creación de Dios. Verdadero rey que gobierna, ¿verdad? Verdadero profeta que da testimonio, y verdadero sacerdote que dice amén. Entonces, aquí en este versículo encontramos nuevamente esas tres funciones u oficios del Cristo: verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta de Dios. ¿Por qué? Él resolvió el problema del pecado como sacerdote, resolvió el problema de la separación del hombre con Dios como profeta, y como rey ya venció a Satanás. Entonces, Jesús el Cristo es el verdadero rey, el verdadero profeta y el verdadero sacerdote de Dios. Pero hoy nos vamos a enfocar en esta palabra amén. En realidad, esta palabra amén tiene mucho más significado de lo que usted y yo podemos suponer. Y cuando lo encontramos como un título de nuestro Señor, de Jesús como el Cristo, se vuelve algo mucho más profundo todavía. Lamentablemente, los cristianos repiten amén ante cualquier situación que oyen, ¿verdad? Y el predicador todavía no ha terminado de decir la expresión y ya está diciendo amén. Yo pregunté recientemente en una actividad que tuve, y dije: ¿cuántos de ustedes están seguros de ir al infierno? Amén.
¿Por qué? Porque no esperan a que uno concluya, ¿verdad? Y entonces dicen el amén solo por decir el amén. Pero es que el amén es algo bien profundo. Lamentablemente, como se vuelve algo tan mecánico, porque no lo entendemos a profundidad, entonces se vuelve algo repetitivo, ¿verdad? Que lo decimos solo por decirlo. A veces los predicadores dicen cosas que no son la voluntad de Dios y la gente dice amén, dice la gente, ¿verdad? Y no han entendido por qué están dando ese amén. Por eso es importante comprender que el amén de Dios, el verdadero amén, es solo uno, y es Jesús, el Cristo. Amén. Entonces, el primer punto que voy a tocar es que debemos conocer correctamente el significado de esta palabra. Esta palabra, en primer lugar, significa verdadero. Diga conmigo, verdadero. Cuando usted dice amén, está diciendo verdadero. Significa también fiel. Significa también cierto. Esos son como vocablos que nos hacen entender a profundidad esta palabra amén. Pero de verdad podemos comprender de mejor manera su sentido si revisamos y conocemos cuidadosamente en la Biblia cómo es que se usaba esta expresión. Este amén tenía como mínimo 3 significados prácticos según la Biblia. Lo describe la palabra y yo quiero enseñarle eso a usted esta noche primero. Primero, la palabra amén en la Biblia se usa como algo para afirmar. Así es. Eso es fiel. Eso es verdadero. Así es. Entonces, cuando uno dice amén, está diciendo así es. Está afirmando que lo que el otro dijo es así, es verdadero, es correcto, y lo afirma uno. Cuando usted dice, cada vez que usted diga amén, está diciendo lo que acaban de decir, así es. Está afirmando que así es. Entonces era una afirmación. Cuando una persona quería darle una especial autoridad a sus palabras, normalmente comenzaba a hablar o concluía con la palabra amén. Es decir, que antes de decir algo podía decir amén y empezaba a decir. O cuando terminaba de decirlo, decía amén. Es decir, lo que ya dije, así es. Lo que hace para afirmar lo que habían dicho. Entonces se declaraba como que si fuera un solemne sí, así es, de un hombre honesto que amaba la verdad, y era como que si este hombre o esta persona, ciertamente, con toda seguridad, así es. Entonces este es el primer sentido que se le da en la Biblia a la palabra amén. Y Jesús, el Cristo de Dios, utilizó el término frecuentemente, muy común. Él lo usó. La palabra que nosotros traducimos desierto, cuando usted lee la Biblia desierto, realmente lo que está diciendo es amén. Ya, desierto. No vaya a ser usted como aquella persona que me preguntó un día, ¿dónde está ese pasaje donde Dios da desierto? Que no hay ninguno, le dije yo. Bien, hay uno que dice desierto, te digo. No, es que no era desierto que estaba hablando, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que cuando se usa esa palabra desierto, es esa misma palabra. Amén. Lucas 23:43 es una ocasión donde se usa eso. Y en el idioma original del Nuevo Testamento aparece en el griego como el amén.
esto determina lo que le va a suceder al Salvador también, lo que le va a pasar a Él. Él está diciendo: yo soy el amén, así que en mí se va a cumplir. Accede también a la petición del ladrón cuando piensa en la raza humana que anhela el perdón, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Y también piensa en el Padre al decir amén, así sea. Cristo, sometido a los propósitos de Dios, se convierte en el amén de Dios. Él es el Cristo. Entonces, el segundo sentido de la palabra amén varía también en una segunda aplicación según la Biblia. Cuando en la Biblia encontramos la palabra amén, ese tiene otra connotación, otro sentido, otro significado, como este es el segundo sentido de la expresión amén. Cuando yo acepto, cuando estoy de acuerdo, cuando doy mi consentimiento a lo que está diciendo. Ese es el segundo sentido que la Biblia utiliza para esta palabra. Y hay un ejemplo muy claro en este caso, y ese es de la mujer que tenía que beber las aguas amargas que traían la maldición. ¿Usted recuerda? El Antiguo Testamento nos habla de que cuando en la ley de Moisés un hombre sentía que su esposa lo estaba presionando por hombre, entonces la llevaba donde el sacerdote y ahí le hacían beber una agua, y si el vientre se le hinchaba, esa era la evidencia de que aquella mujer le estaba poniendo los cuernos al hombre, y entonces tenían que matarla. Gracias a Dios ahora ya no es así, ¿verdad? Gracias que vino Cristo a liberarnos de la opresión de la ley. Entonces, este es un segundo sentido de aplicar esta palabra amén. Cuando la mujer llegaba y bebía las aguas amargas que traían la maldición, ella tenía que aceptar que lo que pasara en ella era verdad. Entonces daba su consentimiento para que la maldición entrara si ella estaba fallándole a su esposo. Cuando la mujer bebía las aguas amargas, estaba establecido que si había sido culpable del crimen del cual la estaba acusando su marido, ciertos resultados terribles seguirían como efecto de esa agua. Ella, al momento que la bebía, decía amén, amén, y se bebía el agua y decía amén, amén. Es decir, que ella estaba dando su consentimiento, su aceptación, para que tales y tales dolores cayeran sobre ella. Si había sido realmente culpable de adulterio, ella aceptaba que la maldición entrara a su cuerpo. Números capítulo 5, verso 18 al 22, lo dice de esta manera: en este momento el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento al decir: que el pueblo sepa que la maldición del Señor cayó sobre ti cuando Él te haga estéril, al causar que tu útero se encoja y tu abdomen se hinche. Ahora que esta agua que trae la maldición entre en tu cuerpo y cause que tu abdomen se hinche y tu útero se encoja, a la mujer se le exigirá decir sí, que así sea. Era terrible, ¿verdad? La ley era terrible y al hombre no le decían nada, ¿verdad? Y entonces era terrible la situación. Por eso, gracias que vino Cristo a darle libertad a las mujeres, ¿verdad? A través de Él se tiene la libertad. Ya no es tiempo de esclavitud, dicen ahora las hermanas. Cristo nos vino a dar libertad. Y entonces la mujer tenía que consentir con un amén ese momento de beber el agua de la maldición. Pero un ejemplo más importante aún de esta segunda forma de usar la palabra amén era cuando el pueblo de Israel se reunió alrededor del monte Ebal y el monte Gerizim.
Cuando las maldiciones y las bendiciones eran leídas para que todo el pueblo las escuchara, la gente al final tenía que decir amén, amén, que así sea. Deuteronomio 27, del 11 al 26, usted puede leer ahí: y estas serán las bendiciones que te seguirán si cumple la palabra. Y empezaban a decir las bendiciones y todos decían amén. Y si no obedeces, estas serán las maldiciones, y todos tenían que decir también amén. Entonces, de similar carácter es el caso en muchos otros momentos de la Biblia, donde el pueblo tenía que contestar amén. En el libro de Nehemías, por ejemplo, cuando Ezra bendecía a Jehová y lo reconocía como el grandioso Dios, toda la gente le tenía que responder a Ezra amén, y tenían que levantar sus manos diciendo amén. Él es el grandioso Dios. Él es el grandioso. Nehemías capítulo 8, versículo 6. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Ese amén era tan solemne, era tan profundo, que no lo hacían en cualquier momento. Se practicaba en momentos muy importantes. Lamentablemente hoy nosotros lo usamos como decir adiós. Pero este amén se hacía con tanta solemnidad que el pueblo, cuando decía amén, era como estar diciendo sí, lo que Dios dijo, así será. Y nos comprometemos y aceptamos que así será. Y entonces podían decir amén. Levantaban sus manos, declaraban el amén y se inclinaban con su rostro en la tierra y adoraban al Señor después del amén. Entonces voy al tercer significado de la palabra amén. Encontramos un tercer modo de usar en la Biblia la palabra amén, y es para pedir a Dios. Es un llamado peticionario. En este sentido lo utilizamos al final de nuestras oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Nos enseña cómo termina diciendo amén. Usted revisa el Padre nuestro, concluye con un amén. ¿Por qué? Porque era una oración muy solemne, que cuando se tenía que decir el amén, tenía que sellar lo que se había dicho. Y en la iglesia primitiva era una costumbre que toda la congregación entera dijera amén, a tal grado que el apóstol Pablo nos habla de esta costumbre en la carta a los Corintios, en donde habla de personas que oran en lenguas espirituales, en lenguas de espíritu, en lenguas desconocidas. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, 16: el que ocupa el lugar de simple oyente, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces tenemos que entender que esta es una práctica de la iglesia primitiva. Algunos historiadores también hablaron de esta palabra, como Jerónimo, que en Roma, él escribió que la gente en Roma estaba acostumbrada a decir amén en las reuniones de los primeros cristianos, tan sinceramente que lo hacían con tanta fuerza. Y dice este escritor llamado Jerónimo que cuando la iglesia de Roma decía amén, la gente escuchaba como un rugido de una catarata o el estallido de un trueno. Amén. O sea, era algo que se oía a la distancia. Cuando la iglesia gritaba amén, era algo que la gente escuchaba. Y Jerónimo no era alguien que fuera exactamente ahí, permaneciera en la sinagoga, pero él sabía de esta práctica de la iglesia primitiva. Y él dice que era como que si una catarata se dejara venir, o como que si un estallido de un trueno
se dejara escuchar. Así era de solemne el amén que daba la iglesia primitiva. También significa así sea o que así sea. Y cuando se pronuncia se convierte en el consentimiento de la congregación entera a la oración que el que habla acaba de pronunciar. Podemos ver, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo número 1 y verso 36, como un hombre llamado Benaía, cuando el rey David estaba muriendo, él usa la palabra amén también. Y dice, amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi Señor el Rey. Aún en el momento de la muerte, aún en el momento de la partida, era utilizada la expresión amén, reconociendo que aún la muerte física era la voluntad de Dios. Amén. Entonces, los salmos, usted puede ver que hay varios de los salmos, el 41, el 72, concluyen con esta misma expresión, amén y amén. Esas son expresiones que quedaron registradas en la Biblia para que podamos entender por qué nosotros decimos amén. Pero más profundamente es el segundo punto del tema de esta noche. Ya te expliqué el significado o el sentido o los usos prácticos que le dieron a esta expresión amén. Ahora quiero ir al segundo punto. Jesús el Cristo. Jesús el Cristo es el cumplimiento del amén de Dios. En Él se cumple el amén de Dios. Por eso Apocalipsis 3:14 lo describe como el mensaje de aquel que es el amén. El mensaje de aquel que es el amén. Jesús como el Cristo, entonces, es el cumplimiento de todas las promesas de Dios sobre la raza humana y en toda su creación. Todas las promesas que están en el libro del pacto, que es la palabra del pacto, tienen una sola confirmación, y es Cristo Jesús. Porque sin la obra de Jesús como el Cristo, toda la Escritura, absolutamente toda la Biblia, perdería su fundamento y dejaría de ser la palabra del pacto. Por eso, 1 Corintios 3:11 dice que nadie puede poner un fundamento diferente del que ya tenemos. ¿Y cuál es? Jesús el Cristo. Quien pretenda poner un fundamento diferente a eso, está diciendo, yo no quiero el amén de Dios en mi vida. Es quitar el sí, así sea, de Dios. Jesús es el Cristo y en Él se cumple el amén de Dios. Pero Él es Dios mismo. Jesús es Dios. Entonces, como Él es Dios, no es hombre y no vacila entre un sí y un no. Él es sí, así es. Él es amén, así será. Él es el amén de Dios. Cristo es el sí, sí de Dios. Por eso es que solamente Él es el fundamento para todas las promesas y las bendiciones que Dios ha dejado escritas en su palabra. Muchas personas cristianas hoy oran sin ni siquiera hacerlo en el nombre de Él. Y entonces, si quitamos el fundamento, si quitamos el amén a nuestra oración, perdimos lo más importante. Perdimos al Cristo, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 1, versos 18 y 19. Dice, tan cierto como que Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Entonces, tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pues Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. Y siendo el sí
definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Amén. Entonces, cuando Cristo dejó establecido lo que dijo, Él lo hace, porque Él no vacila entre el sí y el no. No es hoy te doy y mañana te lo quito. No, Él es sí. Él es el amén de Dios. Y es interesante que en Cristo, el Hijo de Dios, se encuentran todas las promesas que Dios nos ha dejado. Si usted verdaderamente quiere tener la bendición de Dios en su vida, la promesa de Dios en su vida cumplida, necesita a Cristo. Necesita fundamento, necesita el amén. Dios no es hombre para mentir. Jesús el Cristo es Dios mismo. Entonces no mentirá y hará siempre lo que dice, porque Él es el sí definitivo de Dios. Entonces no tener o creer que Jesús es el Cristo, no creer eso, es perder el fundamento de nuestra vida de fe. Y eso nos lleva a una condición: estar separados de Dios. Sin Cristo estamos separados de Dios. Por lo mismo, podemos decir que solo en Cristo se cumplen todas las promesas contenidas en el pacto de Dios para nuestra vida. Primera de Corintios 1:20. Y este pasaje lo debe usted tener en su corazón y en su mente y en su espíritu. Primera de Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. ¿En quién se cumplieron todas las promesas de Dios? En Cristo. Y entonces, ¿por qué la gente no lo quiere ahí? Quieren tener la promesa, quieren tener la bendición, quieren tener la añadidura, pero no quieren saber de Cristo. No quieren reconocer que Él es el Cristo. Pero aquí es claro que todas las promesas de Dios se cumplieron en Él con un resonante sí. Es decir, que Dios mismo desde el cielo dijo sí, sí. Toda bendición sí está en Él. Toda promesa sí está en Él. Estar en Cristo te hace estar en la bendición y en la promesa de Dios. No estar en Cristo te hace perder las promesas y las bendiciones. Amén. Entonces, y se cumplieron con el resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén. Ahora Él es nuestro amén. Él es el amén de Dios, pero también es nuestro amén. Y Cristo significa sí, el sí de Dios. Señor, tu promesa dice tal cosa. Sí, es Cristo. El sí de Dios para tu vida es Cristo. No tener a Cristo en tu vida significa el no de Dios para tu vida. Por eso Jesús es el Cristo y debemos aferrarnos a esa promesa, a esa verdad, porque Él es el sí de Dios. Solo a través de Él Dios te dice sí, y solo a través de Él se eleva tu oración a la gloria de Dios, no de otra manera. Es en Cristo que nuestro amén humano puede elevarse a Dios. No es de otra manera, porque no hay otro camino para ir al Padre. La gente puede decir amén, los religiosos pueden repetir amén cada momento de su vida, pero si no conocen y creen en Jesús como el Cristo, su amén será una emoción o una expresión instantánea, humana solamente, pero no tendrá el efecto de la verdad del sí de Dios para tu vida. Entonces nuestras declaraciones proféticas como cristianos, aunque son afirmaciones que hacemos, ¿verdad? Aseveraciones que hacemos, si no están fundadas en Jesús como el Cristo, quien es el amén de Dios, no tienen ningún fundamento.
aunque declaremos aquí, aunque declaremos allá, aunque profeticemos por esto y declaremos lo otro, si no tenemos a Cristo, son palabras humanas solamente. Amén. Nuestras convicciones, si no están fundadas en esta verdad, no tienen fundamento. Aquellas cosas que hemos consentido en aceptar o hemos decidido creer, si no tienen el fundamento del amén de Dios, solamente son creencias humanas, creencias religiosas. Y así mismo sucede con nuestras oraciones, con nuestras peticiones, sin el verdadero amén de Dios, que es Jesús como el Cristo, tampoco pueden ser elevadas a Dios, aunque oremos. Si no tenemos ese fundamento, nuestra oración no tiene respuesta. Es que solo en Jesús como el Cristo se cumplieron todas las promesas que Dios le ha dado a la humanidad, y solo en Jesús como el Cristo nosotros podemos ser restaurados a la bendición original del ser humano. No hay otra manera. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, en el capítulo número 3, versículo 2 y versículo 5, les hace dos preguntas importantes y les dice en el capítulo 3, versos 2 y 5, déjenme hacerles una pregunta. Y le pregunta a los Gálatas el apóstol Pablo y le dice, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. El Espíritu Santo se recibe cuando se cree que Jesús es el Cristo. Cuando se cree el mensaje de que Jesús es el Cristo, entonces la obra del Espíritu Santo empieza a suceder en nuestra vida. Versículo 5. El apóstol Pablo vuelve a preguntar, vuelvo a preguntarles, Gálatas, necios, tontos, insensatos, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Entonces el Espíritu Santo no puede venir a mi vida si yo no creo de que Jesús es el Cristo. Y los cristianos hoy ni siquiera eso pueden creer. Jesús es el Cristo. Y cuando podemos creer ese mensaje, entonces el Espíritu Santo viene y hace los milagros que tiene que hacer entre nosotros. No porque hayamos hecho ayuno, no porque hayamos orado tanto, un sacrificio, no porque hayamos gemido, no, es porque el fundamento está en nuestra vida y entonces nuestra oración tiene respuesta de parte de Dios. Jesús el Cristo es el amén de Dios. Es decir, que solo Él afirma la voluntad de Dios y asevera a Dios mismo. Es Jesús el Cristo quien da su consentimiento a la voluntad, al designio y al propósito de Dios sobre toda la creación. Y finalmente, Jesús el Cristo es el amén en el sentido de petición. Pues a todas nuestras oraciones, Él, Jesús el Cristo, el que está sentado a la diestra, el que no es hombre, el que es Dios, el que vino a la tierra en forma de hombre, pero no es hombre, es Dios, el Cristo. En Él está la respuesta. Él le da la fuerza y el poder a los cristianos. Es su amén a nuestras oraciones lo que las hace prevalecer ante el trono del Altísimo. Significa que si yo no tengo a Cristo en mi vida, es como aquel que dice, este sí, este no, este sí, este no. Si el que dice sí está de tu lado, ya la hiciste. Pero si no está de tu lado, difícil, ¿verdad? Concluyo entonces con el punto número 3.
Jesús el Cristo, el definitivo amén de Dios. Por eso, para nosotros los que creemos que Él es el Cristo, es todo. Es todo. Amén. Se desarrolló hace algunos años, casi a finales de los 90, una postura, una tendencia que decía que Cristo es el centro de todas las cosas. A esto se le llamó cristocentrismo. Entonces, muchos hermanos hoy dicen que ellos son cristocéntricos, ¿verdad? Y entonces cuando usted oye lo que predican, ellos predican de aquí, predican de acá, predican de acá, aquí, pero nunca usted los oye predicar de Cristo. Y efectivamente son cristocéntricos, solo que nunca hablan del centro. Hablan de mayordomía, prosperidad, liderazgo, finanzas, pacto, ¿qué más? Emociones, milagros, sanidades, portentos, maravillas, ¿verdad? Pero si no tienen el fundamento, entonces ¿de qué sirve lo demás? Ahora, ¿cuál es el fundamento? Es que realmente Cristo no es el centro, es que Cristo es todo. Entonces, nosotros no podemos enmarcar a Cristo, que es Dios, en un concepto humano de la nueva era. No podemos. Cristo es todo, en todo y por todo. O sea, en Él se encuentra todo. Por eso, Jesús el Cristo es el sí definitivo de Dios para todos los que creemos. Muchos predicadores predican cristocéntricamente. Es porque no han entendido que Jesús como el Cristo es el todo de Dios. Es la plenitud. En el idioma griego se usa una expresión para hablar de esto, y es la expresión el pleroma de Dios, que habla de la plenitud. ¿En quién puedo ser pleno? ¿En quién puedo tener todo? No el centro. ¿En quién verdaderamente yo puedo llegar a alcanzar la plenitud? Solamente a través del pleroma de Dios. Y el pleroma de Dios, la plenitud, el que lo llena todo en todo y es la cabeza sobre la iglesia, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por eso tenemos que entender que Él es la plenitud de Dios manifestada a los seres humanos. Colosenses 1:18 en su segunda parte, y versículo 19 también, Colosenses 1:18b y 19, dice: Él es el principio supremo, Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud, en todo su pleroma, en toda su llenura, le agradó vivir, morar, ¿en quién? En Cristo. Entonces, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Si creo que Él es el Cristo, yo ya lo tengo todo. Entonces, Él es el amén en relación a Dios, es el amén en relación a Él mismo como Dios, y también es el amén para nosotros que habitamos en su misericordia. Él es el amén en todo. Él es todo. Por eso decimos que si tenemos a Jesús como el Cristo de nuestras vidas, ya lo tenemos todo. Amén.
Ya lo tenemos todo, porque hemos sido encontrados por Dios a través de su amén, a través de su sí, Jesús el Cristo, y gracias a Él hemos recibido el Espíritu Santo que nos guía ahora y nos consuela también, y nos levanta y nos fortalece, y también intercede por nosotros, dice la Biblia. Si tenemos a Cristo, tenemos todas las promesas de Dios. Si tenemos a Cristo, tenemos todas las bendiciones de Dios en nuestra vida. Solo tenemos que creerlo de esa manera. Ya no estamos solos. Podemos decir que Dios ya está con nosotros. Así como el Salmo 23.1 dice, ¿verdad? Eso se lo sabe de memoria usted. ¿Cómo dice el Salmo 23.1? Sí, el Señor es mi pastor. Otra versión dice, lo tengo todo. Es lo mismo, ¿verdad? De nada tengo necesidad. Tengo todo lo que necesito. Pero ¿podemos vivir esa fe verdadera de esa manera? Yo digo que sí se puede. Claro. Y eso nos hace cambiar la mentalidad que Satanás nos ha metido, porque el problema de la iglesia es que le ha creído a Satanás. Y tenemos que sacarnos la mentira que Satanás nos ha metido y lograr creer la verdad de Dios. Ya no escuchando a la serpiente, sino creyendo que Dios ya está con nosotros y que podemos vivir felices sobre la tierra, y viviremos felices por toda la eternidad cuando tenemos a Jesús el Cristo, aún cuando hayan problemas en esta tierra. Allá ya no habrá problemas, solo aquí tenemos que aguantar. Así que vale la pena, ¿verdad? Aguantaremos, saldremos y terminaremos bendecidos si tenemos en nuestra vida a Jesús como el Cristo, porque el sí de Dios para mi vida está conmigo. Concluyo entonces diciendo que cuando Jesús como el Cristo vino a la tierra, se convirtió en el amén de Dios a la larga lista de profecías. Más de 300 profecías que hablaban que el amén iba a venir, que el sí de Dios iba a venir. Uno a uno, los siervos de Dios habían testificado en relación a la llegada del Mesías, a la llegada del Cristo, a la llegada del amén de Dios. Todos decían, va a venir el amén, hay que ir a Canaán, allí va a venir el amén, allí va a venir. Y el amén vino un día, y vendrá nuevamente, y vendrá al mismo lugar donde vino. Por eso es que el conflicto en Israel ahorita está grave. Si usted se está dando cuenta de la situación política, Israel se está quedando solo. Perdió a Estados Unidos como aliado contra Palestina. Palestina está levantando, ya reconoció la ONU a Palestina como un nuevo estado, cosa que durante siglos no había sucedido. Israel ahora está quedándose solo. Ahora, esto es el cumplimiento de que el Mesías pronto viene. Ellos no creyeron en el sí cuando vino, entonces lo siguen esperando, y entonces vendrá nuevamente por su pueblo. Y cada vez que yo veo suceder los eventos de la historia humana, los acontecimientos actuales y la profecía de la Biblia, veo que todo se está empatando muy perfectamente. Hermanos, el tiempo es inminente. Desde Samuel y pasando por todos los profetas, anunciaron la llegada del amén de Dios. Él es el verdadero sacerdote para perdonar y limpiar al mismo tiempo todo el pecado. Él es amén como sacerdote todavía. Él es el verdadero rey para mandar y reinar sobre su pueblo y para defenderlo con su brazo poderoso. Él es el rey, el amén como rey. Siempre seguirá siendo Él. Él es el verdadero profeta que nos habla de parte de Dios, y sus labios de verdad son agradables oírlos a través de su palabra. Y todavía sale miel de esta palabra, porque es la palabra de Dios. Él es el profeta, amén de Dios. Jesús es el Cristo. Entonces yo termino diciendo, cuando tú oras, ¿dices amén? Sí, ¿verdad? Ahora te hago preguntas. ¿Pensaste en Cristo? ¿O es algo mecánico?
Cuando oras dices amén, ¿miraste sus heridas? ¿O no te importa? Cuando dices amén, ¿ofreciste tu oración por medio de Él o fue tu voluntad? Cuando le dices amén, ¿le pediste que Él la presentara ante Dios? ¿O crees que tú tienes el derecho de entrar sin Él ante Dios? ¿Esperaste ser oído en virtud de su intercesión? ¿Estás creyendo verdaderamente que Él va a interceder por ti y entonces vas a esperar para que su voluntad se cumpla en tu vida? ¿O el amén de Dios no existe en tu oración? Es simplemente una palabra más. Cuando digas amén, piensa en Cristo. Cuando digas amén, piensa en sus heridas. Piensa que sin Él no vale nada. Sin Él no puedes nada. Piensa que en Cristo lo tienes todo. Amén. Él es el amén de Dios. Y que cada día se nos revele a nuestro corazón. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias. Porque hoy hemos entendido, Señor, lo que Cristo significa para nuestra vida, como el amén tuyo, Señor, que vino a esta tierra. Señor, te pedimos que tu sí se revele a nuestra vida cada día. Te pedimos que tu amén esté con nosotros cada día de nuestra vida. Oro, Señor, por aquellos que reciben tu palabra esta noche, Padre. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu venga y traiga la revelación de que Jesús es el Cristo a sus vidas. Que tu Santo Espíritu venga, Señor, y nos revele cada día que si tenemos a Cristo en nosotros, Señor, el problema